hermano, les digo a las personas que visiten videos de Deleza de León Sayas, que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo sea con todos ellos. También les digo que me perdone mi forma de expresarme, pero sucede que soy un poco iletrado espiritualmente como mi Padre espiritual Jesucristo. Soy un poco torpe de lengua y tardo en el habla como mi hermano espiritual Moisés. A continuación les voy a mostrar otro de los pactos que mi Padre espiritual Jesucristo viene haciendo en cada generación religiosa con los meseros, protestantes y católicos que siempre han existido, pero con diferentes nombres, como también con sus comensales. Ese pacto consiste en que todos van a ser enseñados por Jesucristo Dios, como lo dice en el capítulo 6, 45 de mi hermano espiritual Juan, una trompeta espiritual de Jesucristo. Si buscamos esta enseñanza en los profetas, también la encontramos. Ejemplo, mi hermano espiritual Isaías, capítulo 54, 13, dice: en aquel día tus hijos serán enseñados por Jesucristo Dios. En esta cita, como el anterior, no dice así, pero yo lo hago porque, como les dije anteriormente, que el Dios verdadero, a la verdad, no ha cambiado. Lo que cambió fue de nombre, que antes se llamaba Jehová, según la Reina Varela, Yahvé, según la Jerusalén de los católicos, pero que hace 2 días empezó a llamarse Jesucristo. Cuando digo 2 días me refiero a 2000 años, porque mi hermano espiritual Pedro, otra trompeta espiritual de Jesucristo, dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, hace 2 días que el Dios verdadero empezó a llamarse Jesucristo. Pero hay una enseñanza que le va a aclarecer más el panorama. Se van a dar cuenta que en verdad Jesucristo es el Dios verdadero, espiritual, bueno, actual y de todos los tiempos. Para eso tenemos que saber en sí a qué se refiere Jesucristo cuando pronuncia la palabra Dios, como también sus generales. Porque muchos están pensando que Dios, o el 99% están pensando que Dios es un anciano de cabellos y barbas blancas que anda en las nubes de un lado para otro. Están pensando que es una persona que se presenta de repente estilo lámpara de Aladino, y así no es. Para empezar a saber en sí que es Dios, leemos en el capítulo 4:24 de mi hermano espiritual Juan, dice Jesucristo a la mujer samaritana, que hoy nos lo está diciendo a nosotros. Dios es espíritu. Ahora, ¿qué es espíritu? Si leemos en el capítulo 6, 63 de mi hermano espiritual Juan, dice Jesucristo: el espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Ahí nos está diciendo que espíritu es la palabra. Ahora leemos en el capítulo 6, 17 de Efesios. Dice: por mi Señor Jesucristo, mi hermano espiritual Pablo, otra trompeta espiritual de Jesucristo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como pueden dar cuenta que espíritu es la palabra de Dios. Por lo tanto, si Dios es espíritu, como nos dice en el capítulo 4, 24 de Juan, y espíritu es la palabra, tenemos que Dios es la palabra. Dios no es ningún anciano que anda en las nubes con cabellos y barbas blancas, ni una persona que se va a presentar de repente estilo lámpara de Aladino, sino que Dios es la palabra, el Dios espiritual bueno. Si no queremos creer en esta enseñanza, podemos leer en el capítulo 1 de mi hermano espiritual Juan, que dice: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué es el verbo? Es la palabra. Entonces Dios es la palabra. Por tanto, antes que mi Padre espiritual Jesucristo se presentara con sus enseñanzas, al Dios verdadero espiritual bueno lo representaban las enseñanzas de Zacarías, Jonás, Daniel, Jeremías, Isaías, David, Moisés, Samuel, Abraham, Jacob, etc. A esta enseñanza le colocan el nombre de Jehová, según la Reina Varela, Yahvé, según la Jerusalén de los católicos. Entonces apareció Jesucristo con sus enseñanzas.
y estas quedaron siendo mayor que las de Isaías, Jeremías, Moisés, etc. Por lo tanto, quedaron siendo el Dios verdadero, espiritual, bueno. Y le colocan a esta enseñanza el nombre de Jesucristo. Dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para que dejen de pensar que Dios es algo que no se ve, ahora saben que Dios es la palabra, el Dios espiritual. Bueno, cada vez que mi Padre espiritual Jesucristo pronuncia la palabra Dios, como también Isaías, Jeremías, Pablo se están refiriendo son a las enseñanzas de Jesucristo. Por lo tanto, cada vez que mi Padre espiritual Jesucristo decía mi Padre, el Padre se estaba refiriendo era a las enseñanzas de ellos, de los profetas. ¿Por qué? Porque ese era el Dios verdadero espiritual bueno antes, y por ende era el Padre. Por lo tanto, cuando Jesucristo dice yo hablo lo que habla mi Padre, porque lo que está escrito en el Viejo Testamento lo habla Jesucristo en el Nuevo Testamento. Yo y el Padre uno somos. Quiere decir que lo que habla Jesucristo en sus enseñanzas, la habla también Isaías, Jeremías en sus enseñanzas. Nosotros buscamos todas las palabras que habla Jesucristo en el Nuevo Testamento y la buscamos en el Viejo, todas las vamos a encontrar. Por lo tanto, ese es el Dios, era el Dios verdadero espiritual bueno antes, y por ende era el Padre. Y por eso dice Jesucristo en el capítulo 10 de mi hermano espiritual Juan 35, cuando los judíos tomaron piedra para apedrearle, les dijo, ¿por cuál obra me apedreáis? Dijeron, no te apedreamos por las obras, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesucristo les contestó, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si nosotros buscamos esta palabra en lo que llamamos Viejo Testamento, y especialmente en el Salmo 20, en el 82, 6 dice, yo dije, dioses sois. Entonces, nos dice Jesucristo que el que habló ahí en el Salmo 26, 82, 6, fue su persona. Si leemos en el Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si buscamos esta enseñanza en mi hermano espiritual Mateo 27, que Jesucristo dice, Eli, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que, cuando Jesucristo decía, yo y el Padre uno somos, o el que me ve a mí, ve al Padre, está diciendo, el que está leyendo mis enseñanzas, está leyendo las enseñanzas de Isaías, Jeremías, Moisés. Ese es el Padre de Jesucristo espiritual. Por eso, en el capítulo 1 de Mateo, leemos que dice genealogía de Jesucristo. Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de ellos y sí, le dieron el nacimiento nuevo a Jesucristo, lo engendraron con su sabiduría. Tuvo ese nuevo nacimiento. También la enseñanza de Isaías, Moisés, pero Jesucristo, como les dije anteriormente, con dos versículos que uno presente para sustentar lo que está hablando de sus enseñanzas, el testimonio es verdadero. Entonces es suficiente mencionar dos. Por esta razón, Abraham y David eran los padres de Jesucristo espiritualmente, porque esa enseñanza le dieron el conocimiento verdadero del misterio de las mismas. Y como a mí me enseñaron, fueron las de Jesucristo que quedaron para enseñar a toda esta generación desde hace 2000 años, entonces esas son mi padre espiritual, porque fueron las que me hicieron nacer de nuevo. Me dieron el verdadero conocimiento de la enseñanza de Jesucristo. Entonces yo digo, mi padre espiritual, Jesucristo. Me estoy refiriendo a sus enseñanzas. Cuando Jesucristo dice en Juan 16, 25 en adelante, yo salí del Padre, quiere decir que todas las palabras que habla en sus enseñanzas las sacó del Viejo Testamento, que es el Padre de Jesucristo espiritual. También cuando dice mi Padre trabaja y yo trabajo, en una enseñanza en Juan también, quiere decir que las enseñanzas de Isaías, Jeremías, Moisés todavía están enseñando, están trabajando, y que las de Jesucristo también están enseñando. También hay una enseñanza en el capítulo 5 de Juan que dice la autoridad del Hijo.
que así como el Padre tuvo vida en sí mismo, el Hijo va a tener vida en sí mismo. Quiere decir que como hubo un tiempo que el Viejo Testamento estuvo solo sin tener anexado el Nuevo Testamento, ahora el Nuevo Testamento va a tener vida sola, que no va a estar anexado al Viejo Testamento. Y ese lo representa esta enseñanza ahora. Este es el Padre que tiene vida en sí mismo, el Hijo. ¿Por qué? Porque aquí está la enseñanza de Jesucristo. Y si así como el Padre daba juicio, el Hijo también da juicio. Se está refiriendo a las enseñanzas que todo el que la lee se va a dar cuenta que andaba enseñando mal las cosas de Jesucristo. Entonces va a recibir un juicio, se va a dar cuenta. Juicio para gloria o para condenación. Si acepta lo que está escrito en este pan sin levadura que se titula Jesucristo, es un juicio de gloria que va a recibir. Pero si desprecia, no quiere recibir este pan sin levadura que se titula mi Señor Jesucristo, va a tener la condenación, no va a tener parte con mi Padre espiritual Jesucristo. Este es la prueba que mi Padre espiritual Jesucristo le tiene prometida, como leemos en el capítulo 3:10 de Apocalipsis, que ahí lo pueden leer. Solo la prueba es que lo lean las 7 veces y así pasan el examen que Jesucristo les tiene prometido dar. Por lo tanto, otra vez les digo que Dios son las enseñanzas cada vez que Jesucristo pronuncia la palabra Dios. Y como aquí están las enseñanzas de Jesucristo, este es el Dios verdadero, espiritual. Bueno, las enseñanzas de Jesucristo. Y como las palabras de Jesucristo están en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio, Isaías, Jeremías, etc., por eso es el Dios verdadero, espiritual, actual y de todos los tiempos. Jesucristo viene enseñando todo esto, que es el Dios verdadero, espiritual, bueno, actual y de todos los tiempos. Como lo dice en el capítulo 22:37 de mi hermano espiritual Mateo, cuando le dice al escriba fariseo, cuando le preguntó, dinos cuál es el primer mandamiento, Jesucristo les dijo, oye Israel, el primer mandamiento es, al Señor tu Dios adorarás, con todo tu corazón, con toda tu mente. Ahí pudo decir, a Jesucristo tu Dios adorarás. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Pero no le dijo así porque a ellos le daba ira, enojo, se le iban enseguida, no esperaba que Jesucristo le explicase que era el Dios, porque era el Dios verdadero espiritual. Bueno, que le tenía que explicar lo mismo que yo le estoy explicando, que Jesucristo es el Dios verdadero espiritual bueno, primero porque el Dios verdadero cambio fue de nombre, y segundo porque el Dios verdadero espiritual bueno son las enseñanzas de Jesucristo que quedaron siendo mayor que las de Isaías y Jeremías, que eran el Dios antiguo. En el próximo capítulo o video les voy a seguir enseñando qué es un ángel, que es el Espíritu Santo de Jesucristo. Ahora continúo diciéndoles que todos van a ser enseñados por Jesucristo Dios, porque tienen que leerse 7 veces este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. Yo le enseño en parte y mi Padre Jesucristo terminando de enseñarle todo, para que así se den cuenta que es verdad todo lo que yo le estoy explicando, que Jesucristo Dios se encuentra en el planeta Tierra y especialmente en Bogotá, tanto carnal como espiritual. Espiritual lo representa este libro que se titula Mi Señor Jesucristo, y carnal lo represento yo. Una vez más les digo que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo, continúe con ustedes.